estamos viviendo tiempos preciosos. Estamos viviendo tiempos de gloria, tiempos maravillosos. Hoy es cuando Dios está obrando en milagros y en prodigios a nivel mundial, sin distingo de raza, sin distingo de clases sociales. Dios se está manifestando cada vez más. Ese título que ustedes han ubicado como lema de este 85 aniversario, ríos de bendiciones. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Ríos de bendiciones. Por donde Dios me ha llevado, me ha podido mostrar ríos de bendiciones. He visto su gloria en medio del caos mundial. La gloria de Dios no la detiene nadie, señores y señoras, hermanos y hermanas. La gloria de Dios está en aumento. Y aunque la maldad se multiplique, más grande será su gloria en medio de los hombres. Más grande será la gloria de Dios en medio de tu familia. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué si la gloria de Dios está en aumento? ¿Por qué si la gloria de Dios penetra lo que no se podía penetrar? Y por eso la palabra dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Por qué muchos viven asfixiados y viven ahogados? Como que si, ¿qué vamos a hacer ahora? Como que si este problema que tengo no tiene solución. Como que si vivieran en vez de en el río de las bendiciones, como que si hubiesen caído en un pozo y no pudieran salir de allí. El tema o título de este mensaje es Del pozo al río. Del pozo al río. Y seguramente todos los que hemos estado aquí, que estamos aquí, en algún momento dado vivimos en el pozo. Y el pozo o los pozos son penetraciones del suelo que fueron originalmente utilizados para buscar el agua. Y en el Antiguo Testamento se nos habla de la importancia de los pozos. Eran sumamente valiosos. Y en la guerra mucho más. Porque era importante tener el agua para el hombre, para los animales, para todo. Pero no me refiero a este tipo de pozo. Me refiero a los pozos que también existían, que cavaban y hacían y camuflajeaban como trampas para que animales feroces cayeran en el pozo, para que carros de guerra cayeran en el pozo, para que hombres cayeran en el pozo. Me parece que hoy eso no ha dejado de existir. Hoy diariamente nuestro adversario está diseñando pozos para que hombres y mujeres sigan cayendo y quedando atrapados en el pozo. Y mucha gente que está en el pozo, permítame decirle, va a la iglesia. Y solamente se conforma con vivir del rocío de Dios que cae dentro del pozo. Pero no se atreve a soñar y a pensar que hay una vida más allá de lo que usted ha vivido. Hay algo más allá de lo que te has acostumbrado a vivir dentro del pozo. Hay un río de bendiciones, hay una gloria de Dios poderosa, donde Dios quiere llevarte a que lo disfrutes en plenitud. Hay algo más. Yo renuncio a pensar que Dios quiso que vivieras limitadamente ahí en el pozo. Hermano, yo me conformo con lo que, si Dios quiso eso, será. Mi Cristo no murió en la cruz del Calvario para que vivieras en el pozo. Mi Cristo derramó la sangre preciosa para que vivas en el río de Dios. Para que vivas en el río de Dios. Ser cristiano no significa cambiar mi agenda de la semana y ahora tener un compromiso domingo a domingo o cuando existen campañas en días de la semana.
significa un cambio radical de vida, donde dejamos de vivir de una manera y somos insertados en una nueva manera de vivir que definitivamente potenciabiliza, maximiza el propósito por el cual hemos nacido. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios quiere que salgas del pozo. El salmista, lea conmigo otra vez el texto bíblico, por favor, en el Salmo 40. El salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Si algo tenía el salmista, es que este hombre no escondía su realidad. Usted lo lee de principio a fin. Este hombre podía entrar en un pleito con Dios y decirle: me siento un gusano y no hombre. Y él le dice: pacientemente esperé en Jehová, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Él me hizo sacar y puso mis pies sobre una roca. O sea, Él me sacó y me lo colocó en un lugar seguro. Y enderezó mis pasos. Ahora me dio dirección. Enderezó mis pasos. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la buena noticia. Aquí se concentra el mensaje de Dios para el mundo entero. Dios quiere sacarte del pozo. Dios quiere sacarte del pozo de la desesperación. Quiere ubicarte en un lugar seguro en medio de tierras inseguras. Y quiere enderezar tus pasos direccionado al río de Dios, a la bendición de Dios para tu vida. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos quieren salir del pozo? Sea como el salmista. Hay algunos que no quieren decir amén porque no, el hermano va a pensar que estoy en pecado y mire, mi amado, amada, precisamente por tener esa mente cuadriculada, por tener esa mente que no es capaz de abrirse a la gloria de Dios, de vivir un evangelio de corbata, camisa, pantalón fino, bien planchado, y no de vivir el evangelio de apertura que va mucho más allá de lo que vestimos, sino que se concentra en lo que somos. Lo que va a ocurrir en esta semana no tiene nada que ver con tu apariencia, tiene que ver con todo lo que eres en el Señor. El tema de esta noche: del pozo al río. El tema siguiente va a ser: ¿a dónde nos lleva el río? Y terminamos el domingo: ¿hay algo más? Respondiéndonos esa pregunta: ¿hay algo más? Y Dios ha prometido a mi vida que el domingo habrá una fiesta de milagros. Milagros de todo tipo, de todo tipo. Porque Dios quiere mostrarte el río real que corre por esta iglesia, que corre por tu vida. Así que yo le invito a que si usted conoce un amigo, un familiar, tráigalo. Dele la oportunidad de conocer a un Dios que siempre ha pensado en él y en ella para sacarlo del pozo
colocarlo en un lugar seguro, enderezar sus pasos y manifestar su gloria, como dice el salmista, porque ellos verán y entonces creerán en Jehová. Amén. Ellos lo verán. Traiga testigos para que vean la gloria de Dios en el nombre del Señor. Si usted quiere salir del pozo de la desesperación, si usted quiere salir del pozo e ir al río, yo quiero darle 3 recomendaciones en esta noche. ¿Cómo podemos salir del pozo? Yo recomiendo a través de la palabra 3 elementos. Número 1, cambia tu manera de pensar. No es posible salir del pozo manteniendo la misma estructura mental que has tenido inclusive desde antes que recibías a Cristo Jesús. Yo soy así, hermano. Yo nací así, soy así y moriré así. Una frase como esta me está diciendo: yo quiero vivir para siempre en el pozo. Porque aquel que viene y le dice: Señor, aquí está mi vida, transfórmala, renuévala, como decía el canto, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Y le dice Dios: yo había aprendido esto. De hecho, en muchos mensajes se decía: habías escuchado esto, mas yo digo esto. Por lo general, a lo que el mundo le dice sí, Dios le dice no. Y a lo que el mundo dice no, Dios dice sí. Así que te toca cambiar el coco. Te toca cambiar esa estructura, esa manera de pensar. No es posible, no es posible. Romanos 12:2, ¿qué dice? Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación ¿de qué? De su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, o lo que es agradable y perfecto. No se acostumbren. Y esa palabra para mí es retadora, porque yo creo que los pozos que han sido creados no han sido creados solamente en las plazas ni en las calles, sino hay pozos creados dentro de la iglesia. Y nos hemos acostumbrado al sistema. Nos hemos acostumbrado a un estilo de vida religioso, y es por eso que no podemos experimentar la gloria de Dios, porque para nosotros enmarcamos a Dios en un cuadro de aquí, 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 y ahí vivimos. Me conformo con simplemente escuchar la palabra que lee el pastor, porque ni me atrevo a leer la Biblia en la semana. ¿Dije algo malo? Perdónenme. Si me volvieron a invitar fue porque... Así que... Mire, tiene que haber un cambio de pensamiento. Cambio de pensamiento. Nosotros hemos vivido 10 años en Venezuela de una pseudo democracia o dictadura. Y si algo bueno yo debo rescatar del presidente Hugo Chávez Frías, es que ha puesto a la gente a pensar. Los ha puesto a pensar sobre los imperios, los ha puesto a pensar sobre sí mismo. Y obviamente ya después de que usted comienza a pensar, entonces usted comienza a encontrar respuesta a preguntas que usted nunca se hacía. Nosotros como hijos de Dios, dice la Biblia
que nuestra mente, escúchame bien, su mente era así, y cuando llegó Cristo a su vida, se amplió, porque dice la Biblia en Corintios que ahora usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y el que se imagine la mente de Cristo así está pelado. La mente de Cristo es amplia. La mente de Cristo chocó contra los religiosos de la época. Dígame usted. Ahí tienes tu milagro. Que venga un predicador y haga eso aquí. ¿Ah? Y dice la Biblia, hay cosas mayores que las que él hizo haremos nosotros. Miren, mis amados, tiene que haber un nuevo pensamiento que se acerque a Dios. Obviamente no de lo que era, sino basado y vivido y sostenido sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. No predicando filosofía humana, no predicando técnicas humanas, sino hablando de Cristo, viviendo a Cristo. Pero tiene que haber un desarrollo de nuestra teología mucho más amplia de lo que nuestras estructuras religiosas han creado, porque hemos caído en pozos y pareciera que no pudiéramos salir. Es más, cuando algo se ve raro, nos hundimos más en el pozo. Eso no es conmigo, eso no me gusta. Pero permítame decirle, hay algo más. Hay algo más de lo que has conocido en Cristo Jesús. Yo de verdad quisiera poder transmitirte lo que hemos vivido en los últimos tiempos en el Señor, porque es que hay un deseo de buscar más de Él, de aprender más de Él, de decirle: Señor, llévame, muéstrame. Y nos hemos atrevido a cada loquera. En el mes de marzo de este año hicimos primero un previo trabajando con el programa Café en Valencia, pero llegó el momento de abrir la iglesia a nivel de actividades congregacionales y alquilar un local en Valencia. Es una ciudad, la segunda ciudad más importante de Venezuela a nivel industrial. Alquilar un local nos costaba cerca de $1,500 y nos atrevimos a alquilarlo 8 personas, 4 desempleados, 4 desempleados y 4 locos. Y para la gloria del Señor, desde marzo hasta aquí nunca ha faltado para pagar el alquiler. Y ya no somos 8, somos 80. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Atrévete a creer a Dios, atrévete a establecer en ti un pensamiento, aumenta tu conocimiento de Dios. Escúchame bien, y se aumentarán tus fuerzas para vivir y salir de cada trampa del enemigo. Cuando se aumenta tu conocimiento de Dios, se aumentan tus fuerzas. Cuando tú desconoces la palabra, cuando tú desconoces el poder que hay en ti, cuando tú desconoces lo que Dios ha hecho para ti, lo que ha hecho a tu favor, ¿sabes? Siempre te vas a sentir que estás viviendo en el pozo, en el caos, que no hay esperanza, que no hay solución. Pero cuando tú transformas tu pensamiento y lo renuevas en Él, dice que tendrás nuevas fuerzas. Inclusive tendrás alas como águilas.
sea, esas son las descripciones que Dios da para aquellos quienes cambian su manera de pensar y quienes dejan de vivir conforme al sistema del mundo actual, que salen de eso y comienzan a vivir conforme al reino de Dios en sus vidas. Yo quiero que tú te hagas la pregunta sin tener que respondérsela a nadie, sino solo a ti mismo. ¿He seguido viviendo con los preceptos y simplemente he añadido algunas informaciones que Dios me ha enseñado? ¿O tuve mi oportunidad de deponer toda estructura y llevar un nuevo orden de vida en mi vida, en mi familia, a nivel financiero, a nivel relacional, a nivel del servicio? Porque algunos todavía seguimos con la cultura de que esto es mío. Yo necesito mi espacio. Yo necesito mi descanso. Y me tomaría mucho tiempo seguir desglosando esto, porque esto tiene mucho que cortar allí. Pero lo dejo al Espíritu Santo de Dios que te haga entender lo que quiero decir en esta noche. Hay una nueva manera de vivir, pero tiene que cambiar tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Señor, enséñame a caminar contigo. Enséñame y muéstrame cómo puedo hacer para salir de aquí. En 2 Corintios 4, 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Este es el pensamiento de un hombre que vive en el río de Dios. ¿Usted nota la diferencia? La gente que vive en el río de Dios entiende que las circunstancias son temporales, pero lo que Dios establece para nuestra vida es eterno. Y lo que Dios ha dicho, yo lo creo. Y yo no puedo vivir como un prisionero, sino como un victorioso, como se sintió un Daniel en medio de el foso de los leones allí. Él como un victorioso, aunque tenía los leones ahí alrededor, pero en su mente él estaba claro de que él no podía vender su creencia, su fe en Dios. Amén. Segundo consejo: cambia tu manera de hablar. Obviamente, si tú no cambias tu manera de pensar, jamás podrás cambiar tu manera de hablar. Dios mío, qué horrible escuchar cristianos con un lenguaje. ¿Y ahora qué será de Puerto Rico? ¿A dónde iremos, Señor? Divórciate. Sepárate, deja. Dios está contigo, suelta eso. Yo se lo diría en la cara al pastor. Dígaselo. Un lenguaje incendiario, un lenguaje sin fe, vacío. Mucha gente sentándose en sillas de escarnecedores. Ese es el lenguaje del pozo. Y usted escucha, yo le voy a decir algo aquí, se lo digo con mucho respeto. Usted escucha a la gente hablar y te dice: ay, Dios mío, este es el lenguaje del pozo. Y el lenguaje del pozo es fastidioso, ¿sabes? Fastidioso. Que si el otro hablando del otro, que si del otro, que si del otro, que si aquello, que si aquí. Mire, Dios quiere sacarte del pozo porque te quiere meter en el río de Dios. Y el lenguaje del río de Dios es totalmente diferente. ¿Sabes lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 13? Mira lo que dice el texto bíblico. Léelo conmigo, por favor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito,
Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando yo creo, amada, que tu circunstancia es temporal, yo voy a hablar y te voy a decir, cree en tu milagro. ¿Sabes lo que está pasando ahorita? Estás viviendo eso. Pero así como te metes a veces en el internet y dices página en construcción, milagro en construcción. Amén. Milagro en construcción. El lenguaje de fe es decirle, pastor, ¿sabe qué? Ciertamente estamos viviendo esta experiencia, pero no se preocupe, pastor, que Dios está con nosotros y Él ha prometido ser fiel con cada una de sus promesas. El lenguaje del río. Existe un lenguaje del pozo. Usted nota, este está en el pozo. Y no en el tercer piso del pozo, está en el subterráneo. Está enterrado. Cambie su manera de hablar. ¿Sabe? El que vive en el río de Dios es un hombre o una mujer misericordiosa. Y su lenguaje jamás será destructivo, siempre será edificante. Amén. Y será un lenguaje que edifica a su esposa o a su esposo, en la casa y en la calle. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Es un lenguaje que bendice el ministerio. Es un lenguaje que sabe que provoca oírte. A mí el lenguaje del pozo me fastidia, pero el lenguaje del río me edifica, me atrae. Yo quiero ir allí. Cambia tu manera de hablar. Escúchame. Estamos hablando de 3 elementos importantes para salir del pozo. Si sigues pensando como los que piensan ahí en la calle, vas a pasar calor en ese pozo, ¿sabes? El río de Dios es rico, ¿sabes? Fresco. Si sigues hablando de la misma manera, si siempre tu queja, y sigues quejándote, no vas a salir. Hay cosas que nos tocan hacer a nosotros, amados. Hay un cuento judío. Hay un cuento judío de un burro que quedó atrapado en un pozo. Y su dueño era un señor bastante mayor. Y se encontró en la dificultad de cómo sacar ese burro de allí, porque yo estoy viejo, sin fuerza. Y le dijo al burro, lo siento, burro. Además ya tú también estás viejo. Yo te voy a enterrar. No puedo hacer nada por ti. Y empezó a echarle tierra al pozo para enterrar. Y echó tierra, y tierra, y tierra, y tierra. Y de repente se le vieron las orejas al burro. Y el burro salió. Lo que pasaba es que cuando le echaba tierra, el burro se sacudía y se paraba y seguía y se sacudía y paraba y seguía hasta que salió. Ese burro no era tan burro, ¿verdad? Si el burro se queda con la mente de víctima, se queda ahí y le cae el tierrero y ya. Pero él tuvo una acción. Dios demanda de ti una acción. No creas que Dios lo va a hacer todo. Dios demanda de ti su respuesta de fe. Que le creas, que hables, que proclames la palabra de verdad y digas: sé que lo que vivo es temporal, pero yo viviré la gloria que Él ha prometido para mí, para mi familia, para mi hijo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso a ese Dios que lo que promete cumple. Y aun cuando exista gente alrededor que quiera enterrarte, sacúdete. Vamos, sacúdese, hágase así. Vamos, otra vez, sacúdete. ¡Ah! ¡Fuera para allá! Aun cuando venga gente que quiera enterrarte, sacúdete y habla la palabra de verdad. Habla la palabra de victoria. Créele a Dios. A veces le creemos más a los hombres que a Dios. Imagínese usted eso. Ay, ¿sabe lo que me dijo, pastor? Que yo no voy a prosperar. ¿Quién te lo dijo?
¿Y qué te dijo Dios? Bueno, sí, Dios dice que sí, pero es que me lo dijo mi esposo. Alabado sea el Señor. Señores, tenemos que cambiar. Y escúchame, lo interesante es que Dios no escogió a los ángeles, sino nos escogió a nosotros para que usáramos nuestra boca para hablar de buenas noticias para el mundo. Escúchame bien, el periódico, la página web, el televisor del mundo, para que conozca las buenas noticias, es su lengua. Y usted ha negociado y se le ha entregado a los noticieros del diablo, y le ha entregado y se le ha entregado al lenguaje del caos antes que el lenguaje del río. Yo quiero que usted sea responsable, recuerde esto: usted es un portavoz de buenas noticias. Hay que ser realista, pastor. Mire, una cosa es ser realista y otra cosa es ser una persona falto de fe. Cuando hablamos de una persona realista, obviamente que no está en las nebulosas. Pero ¿sabes qué? El salmista David dijo que cuando lo sacaron del pozo, no es que lo pusieron sobre una nube, lo pusieron sobre la roca. Y cuando Dios me sacó y me puso sobre la roca, yo estoy parado sobre algo firme. Algo que no veo, dice la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente no lo veo y por eso me puedes decir que estoy loco. Pero ¿sabes qué? Para mí eso es tan real como lo que tú puedas ver con tus ojos. Por lo tanto, yo hablo el lenguaje de fe. En esta semana pasó algo bien interesante allá en Valencia, porque estuve atendiendo por 3 semanas a una hermana que estaba siendo despreciada por su esposo de manera muy fea, muy fuerte. Y esta hermana, un día yo cité al esposo y los puse en una reunión para conciliar, y ella le dijo, yo le dije a ella en medio de la reunión: hay que ser paciente, es un trabajo, se han venido hiriendo por tiempo, pero pastor, yo quiero que él me diga algo nada más. ¿Tú me amas? Y él le dijo: no. 2 semanas después, este hombre tuvo un encuentro con Dios impresionante, que hoy cuando te habla está quebrado por lo que Dios, porque él dice que Dios le colocó un espejo de lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo con su familia y su esposa, y él vino arrepentido y le dice: no. Después la mujer le dice: después que me hiciste llorar tanto, que sufrí tanto, no te acepto. Es más, vamos a hacer el divorcio. Y él le pregunta: pero yo quiero que tú me digas algo, ¿tú me amas? No. Hay gente que ora como que pensando que eso nunca va a ocurrir, pero tengo que orar. En una oportunidad yo estaba en la iglesia y había una persona en el altar diciendo cualquier cantidad de barbaridad, y yo decía dentro de mí: Señor, quítalo de allí, calla su boca, esto, lo otro. Y yo seguía ahí hablando, y cuando abrí los ojos, a veces oramos como que sí, Dios nos va a responder. Eso me pasó, lo confieso. Ay, qué cómico. Créale al Señor, amén. Y si usted le cree, entonces hable conforme a su fe. De acuerdo a lo que usted me habla, me está diciendo de su fe. De acuerdo a como usted habla en su trabajo, dice de su fe. Y por último, cambie el ambiente donde está. Ambiente determina carácter y comportamiento. Ambiente es clave. De hecho, el pozo es un ambiente. Y si tú has estado viviendo en el pozo allí, es porque tus ambientes relacionales te han estado anclando allí.
Hay amistades que son tóxicas, hay relaciones que son tóxicas. Ay, pero es mi amigo. Pero amigo es aquel que te hace tratar de estar más cómoda dentro del pozo. Eso no es amigo. Porque un día él o ella no estará jamás, morirá. Y también un día tú morirás, pero morirán en el pozo, sin nunca haber conocido el río de Dios. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que me aleje de estas amistades, que corte relaciones? Yo te digo, sí. Sí, entre tanto tú eres sacada del pozo y te metes en el río de Dios, para que luego vayas y los saques del pozo y los lleves al río de Dios. Mucha gente ha querido caminar en los dos ambientes. Ay, no, pastor, yo puedo estar con ellos, yo puedo estar en fiesta. Oh, pastor, yo puedo estar en este tipo de reuniones. Yo puedo. Permíteme decirte que muchas veces tú sales de la iglesia con un gozo tremendo, pero a veces llegas a la casa y hay un ambiente terrible y ya lo que viviste aquí, ya lo perdiste allá. Hay gente que dice, ay, me encantaría vivir en la iglesia. Tenga cuidado, yo no estoy diciendo que usted me diga, ay, pastor, yo tomé la decisión de cambiar de ambiente y ya boté a mi esposa de la casa. Y aquí le traigo una nueva que ya la estaba viendo. Usted dice que hay que cambiar de ambiente, yo lo hice. Cuidado con eso. A lo que me estoy refiriendo es, existen ambientes en los cuales, de verdad, inclusive dentro de nuestra familia, voy más profundo, inclusive dentro de la iglesia, que son ambientes de que hablan el lenguaje del pozo, piensan el lenguaje del pozo, viven en el lenguaje del pozo, y jamás usted saldrá del pozo tampoco. ¿Usted quiere salir del pozo? Acérquese a gente que vive en el río de Dios. Comparta con gente que vive en el río de Dios. Dios no nos quiso sacar del mundo, pero nos dejó claro que no somos del mundo. Tenemos una misión con el mundo, y es de traerlos al reino de Dios. No es para que usted comparta con el mundo y se quede en el pozo, viviendo en el pozo. Ay, Señor, tú no nos sacaste, tú nos dejaste aquí. No. Dios quiere que tú vivas en su río, en su reino, para que seas un portador de buenas noticias, para que a mucha gente puedas llevarlo del pozo al río. Ahora, en nuestra casa, sí, tenemos que cambiar el ambiente relacional. Si a ti te concebían como un hombre fuerte, maltratador, aunque ibas a la iglesia, necesitas cambiar ese ambiente en el nombre del Señor. Si eras una mujer descuidada con tu esposo porque decías, es que yo tengo que trabajar tanto en la iglesia que no tengo tiempo para mi marido, cambia eso. Cambia eso. Porque tu primera iglesia está en tu casa. Tu ambiente principal está ahí en casa. Y si en el nombre del Señor tú ayudas a tu casa a salir del pozo y a vivir en el río, sabes que vendrán con ofrendas de gratitud y de gloria del Señor. Y en tu casa, ¿sabes qué? Tendrás una libreta de anotación de muchos milagros, porque estarán viviendo en el río de Dios. Evalúa. Si estás teniendo una relación de pareja o una relación de amistad que todavía no es una de pareja, pero te lleva pensando y es tóxico, escúchame, no coquetees con eso, porque eso lo que te hace es anclarte en el pozo. Y si tú quieres saber qué se puede vivir en el río, yo te invito para la próxima reunión, que será el día domingo en la mañana, el que vamos a estar predicando, ¿cierto? El viernes en la noche. Entonces el viernes en la noche es ¿a dónde nos lleva el río? ¿A dónde nos lleva el río? Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Yo quiero que examines tu corazón en esta hora, y en ese encuentro con Dios verdadero, yo quiero que tú te examines y te preguntes dónde estás.
Y yo creo que desde hoy arrancan los milagros de Dios. Yo suelto una palabra sobre tu vida de bendición y creo que vendrán cambios profundos y radicales en tu relación con Dios. Vendrán cambios profundos y radicales en tu experiencia de vida. Y como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Él ha preparado para los que le aman. Son cosas inmensas. ¿Y sabes qué? Como dice la palabra, hubiese desmayado yo si no creyese que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Esto no es para cuando vivamos en el cielo. Este es para desde ya, desde ahora, desde el hoy. Tumba esas paredes, rompe esas cadenas. Y si en esta hora tú identificas que has estado viviendo en un pozo, no te dé vergüenza. Al contrario, siéntete amada, porque por ti y por mí murió Jesús en la cruz. Por ti y por mí su gloria sigue en aumento en este tiempo. Y por ti y por mí ha dado esta palabra en esta hora, para que tú tomes la decisión de salir de allí.